Existe una calle en el centro histórico de la Ciudad de México donde nadie camina despacio. Las cámaras de seguridad lo han registrado miles de veces. Personas que cruzan tranquilamente por la esquina, pero al pisar esa cuadra específica, su paso se acelera sin razón aparente. Miran hacia atrás. Tropiezan, salen del lugar con la respiración agitada, como si algo invisible los hubiera perseguido, y lo más perturbador es que ninguno puede explicar por qué lo hicieron. En esta historia descubrirás qué empuja a la gente a huir de un lugar donde el aire mismo parece recordar algo terrible, y conocerás a la única persona que se atrevió a caminar despacio en esa calle para buscar respuestas. Lo que encontró no fue lo que esperaba, pero explica por qué tus propios pies te traicionarían si alguna vez caminaras por ahí. La calle Moneda, entre Brasil y Correo Mayor, mide apenas 180 metros de largo. Debería ser un trayecto de 2 minutos, caminando tranquilo, pero el promedio real es de 45 segundos. Nadie se detiene ahí. Ni siquiera los vendedores ambulantes que abarrotan cada rincón del centro se atreven a poner un puesto en esa cuadra específica. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás escuchando. Me encanta saber que esta historia llegó hasta ti, sin importar en qué parte del mundo estés. Daniel Iturbe trabajaba como analista de seguridad urbana para la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Su trabajo consistía en revisar grabaciones de cámaras de tráfico, identificar patrones de flujo peatonal y detectar anomalías que pudieran indicar problemas de infraestructura o seguridad. Había pasado 3 años mirando pantallas, observando cómo la gente caminaba, corría, se detenía, discutía, se besaba, compraba tacos. Conocía el ritmo de la ciudad como un músico conoce una partitura. Por eso notó la anomalía en la calle Moneda inmediatamente. Era febrero de 2024. Y Daniel estaba revisando grabaciones de las últimas 2 semanas buscando patrones de congestión peatonal en el centro histórico. La cámara ubicada en la esquina de Moneda y Brasil capturaba un ángulo perfecto de toda la cuadra. Lo primero que le llamó la atención fue la velocidad consistente. En otras calles del centro, la gente se detenía a mirar escaparates, hablaba por teléfono, caminaba en grupos dispersos. Pero en Moneda, todos aceleraban. Daniel retrocedió la grabación y la reprodujo a velocidad normal. Un hombre con traje azul giraba en la esquina, consultaba su teléfono y al dar 3 pasos en la calle Moneda, guardaba el celular y aceleraba el paso. Una mujer con carriola cruzaba tranquilamente, pero al llegar a la mitad de la cuadra, empezaba a correr, empujando la carriola como si huyera de algo. 2 turistas con mochilas se detenían a tomar fotos frente al antiguo palacio del arzobispado, pero en cuanto pisaban Moneda, guardaban sus cámaras y caminaban rápido, volteando hacia atrás cada pocos pasos. Lo más inquietante era la consistencia. Revisó grabaciones de diferentes días, diferentes horas, lluvia, sol, madrugada, mediodía. El patrón se repetía. La gente entraba tranquila y salía apresurada. Daniel imprimió fotogramas y los colocó en su escritorio. Marcó con un círculo rojo los puntos exactos donde los peatones aceleraban, todos entre los metros 10 y 20 de la cuadra, siempre en el mismo tramo. ¿Qué estás viendo?, le preguntó Claudia, su compañera de cubículo, pasando junto a su escritorio. Algo raro en la calle Moneda, respondió Daniel, sin apartar la vista de los fotogramas. La gente se comporta diferente ahí. Claudia se acercó y miró las imágenes. Tal vez hay un perro agresivo o algo así. He revisado 200 horas de grabación. No hay perros, no hay asaltantes, no hay nada visible que explique por qué todos aceleran el paso en el mismo punto. ¿Y qué crees que sea? Daniel se recostó en su silla,
mirando fijamente una imagen donde una anciana prácticamente corría, su bolsa de mandado golpeándole la cadera. «No lo sé. Por eso voy a ir». Claudia frunció el ceño. «¿Ir a dónde?» «A la calle Moneda, a caminar despacio y ver qué pasa». Esa tarde, Daniel salió de la oficina temprano y tomó el metro hasta Zócalo. Emergió de la estación en medio del bullicio habitual. Vendedores de banderas mexicanas, artistas callejeros disfrazados de aztecas, paletas de hielo de colores imposibles. El sol de febrero calentaba las piedras antiguas del centro, y el olor a elote asado se mezclaba con el escape de los camiones. Caminó por Correo Mayor hasta llegar a la esquina con Moneda. Se detuvo ahí, observando. La calle se veía completamente normal. Edificios históricos de cantera gris, balcones de hierro forjado, algunas oficinas gubernamentales con placas oficiales en las puertas. Un par de autos estacionados, nada fuera de lo común. Respiró profundo y empezó a caminar. Despacio, intencionalmente despacio. Los primeros 10 metros fueron normales. Sus zapatos resonaban contra el pavimento irregular. Una brisa ligera movía una bolsa de plástico atrapada en la alcantarilla. El sonido del tráfico de Brasil llegaba amortiguado por los edificios. Entonces cruzó el metro 15. No fue algo que pudiera describir con precisión inmediata. No era un sonido, no era un olor, no era una presencia física, era una sensación, como cuando sabes que alguien te está mirando pero no puedes ver quién. Daniel sintió una urgencia repentina de acelerar el paso. No era miedo exactamente, era más como impaciencia, como si cada segundo que permanecía ahí fuera un segundo desperdiciado, un segundo en el que debería estar en otro lugar, cualquier otro lugar. Sus piernas querían moverse más rápido. Se obligó a seguir caminando despacio, contó sus pasos en voz baja. 16, 17, 18. La urgencia se intensificó. Su corazón empezó a latir más rápido, no por esfuerzo físico, sino por algo más primitivo, algo que su cuerpo reconocía antes que su mente consciente. Peligro, huye, muévete. En el metro 20, Daniel escuchó pasos detrás de él. Se detuvo. Los pasos se detuvieron. Se giró. La calle estaba vacía, completamente vacía. Ni siquiera había autos pasando por Brasil o Correo Mayor. El silencio era antinatural para el centro histórico, siempre ruidoso, siempre vivo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Daniel, sintiendo ridículo por hablar en voz alta. Nadie respondió. Continuó caminando. Los pasos detrás de él también continuaron. Eran claros ahora, inequívocos. Zapatos de suela dura contra pavimento. El ritmo coincidía con el suyo. Cuando él ralentizaba, los pasos ralentizaban. Cuando aceleraba, los pasos aceleraban. Pero había algo extraño en esos pasos. Sonaban antiguos, como si el eco viniera no del pavimento moderno, sino de algo más profundo, más antiguo bajo la superficie. Daniel alcanzó el metro 30 y la urgencia de huir se volvió casi insoportable. Su respiración se aceleró. Las palmas de sus manos empezaron a sudar. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, que saliera de ahí inmediatamente, que no mirara atrás. En lugar de huir, se detuvo completamente. Los pasos detrás de él continuaron. 3 pasos más. Después silencio. Daniel contó hasta 10 en su cabeza. Respiró profundo 3 veces y se giró. Seguía sin haber nadie, pero ahora había algo más. En la pared del edificio a su izquierda, justo a la altura de sus ojos, había una marca. No una marca, una sombra. Pero no había nada que pudiera proyectar esa sombra en ese ángulo. No había postes de luz encendidos, no había árboles, nada que bloqueara el sol de la tarde, de forma que creara esa figura oscura y alargada contra la cantera gris. La sombra tenía forma vagamente humana. Brazos largos,
cabeza inclinada. Daniel parpadeó. La sombra seguía ahí. Dio un paso hacia ella. La sombra no se movió. Extendió la mano para tocar la pared. Justo antes de que sus dedos hicieran contacto con la piedra, escuchó algo que heló su sangre. Una voz, susurrando. No palabras claras, pero definitivamente una voz humana, tan cerca de su oído que sintió el aliento inexistente. «Corre». Daniel no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Sus piernas reaccionaron antes que su cerebro. Corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida adulta, sus zapatos de vestir golpeando torpemente el pavimento, su portafolio golpeando contra su cadera. No miró atrás, no se detuvo hasta llegar a Correo Mayor, donde el ruido y la vida del centro lo envolvieron como un abrazo. Se apoyó contra una pared, jadeando. 2 ancianas que vendían dulces típicos lo miraron con preocupación. «¿Está bien, joven?». Daniel asintió, sin aliento para responder. Miró hacia la calle Moneda. Desde ahí, bañada por el sol de la tarde, se veía perfectamente normal. Gente caminando, autos pasando, vida urbana ordinaria. Pero él sabía lo que había sentido, lo que había escuchado. Esa noche Daniel no pudo dormir. Se quedó en su departamento de la colonia Portales, mirando el techo, reviviendo cada segundo de su caminata por Moneda. Había algo ahí, algo que la gente sentía instintivamente, pero que nadie se quedaba el tiempo suficiente para identificar. A las 3 de la mañana encendió su laptop y empezó a investigar. Historia de la calle Moneda. Registros de la ciudad. Archivos del centro histórico. Había toneladas de información sobre el área. Durante la época colonial, esas calles habían sido el corazón del poder virreinal. El palacio del arzobispado estaba ahí. La Casa de Moneda también, donde se acuñaban las monedas del Imperio Español. Encontró planos del siglo XVIII. La calle Moneda había existido prácticamente sin cambios desde entonces, aunque con diferentes nombres a través de los siglos. Encontró referencias a procesiones religiosas, ejecuciones públicas en el zócalo cercano, mercados de esclavos, y entonces encontró algo interesante. Un archivo del AGN, la Archivo General de la Nación, mencionaba un incidente en 1782. Un grupo de prisioneros había sido trasladado desde la antigua cárcel de la Acordada hasta el palacio del arzobispado para un juicio eclesiástico. Según el documento, durante el traslado por la calle Moneda, uno de los prisioneros había escapado. Las autoridades habían perseguido al fugitivo por la misma cuadra donde Daniel había sentido los pasos. El prisionero nunca fue capturado. Pero el documento hacía una anotación extraña al margen, escrita en una caligrafía diferente, probablemente añadida años después. En esta calle, los pasos del condenado aún resuenan al caer la tarde. Los que caminan despacio los escuchan perseguir. Daniel se quedó mirando la pantalla. Era apenas una nota al margen, probablemente superstición de algún escribano del siglo XVIII. Pero coincidía perfectamente con lo que él había experimentado. Los días siguientes, Daniel se obsesionó. Revisó más grabaciones de seguridad, esta vez analizando no solo la velocidad de los peatones, sino sus comportamientos específicos. Descubrió patrones que antes no había notado. La mayoría de la gente volteaba hacia atrás en el metro 20 de la cuadra. Algunos se detenían brevemente como escuchando algo, otros apretaban el paso tan dramáticamente que parecían a punto de correr. Hizo una gráfica. Entre las 5 y las 7 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, el comportamiento se intensificaba. Durante la noche, casi nadie caminaba por esa cuadra, a pesar de que las calles aledañas seguían transitadas.
Claudia lo encontró una tarde rodeado de papeles, fotogramas de cámaras de seguridad esparcidos por todo su escritorio. Daniel, esto ya es demasiado. Pareces loco. Hay algo ahí, Claudia. Lo siento. Lo escuché. ¿Escuchaste qué? Pasos. Una voz. Y hay registros históricos que mencionan exactamente lo mismo desde hace más de 200 años. Claudia se sentó en la esquina del escritorio, mirándolo con genuina preocupación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Reportar que una calle está embrujada? Voy a averiguar qué pasó realmente. Tiene que haber una explicación. Todas las calles del centro histórico tienen historias, dijo Claudia. Ejecuciones, muertes, tragedias. Si empiezas a buscar fantasmas, los vas a encontrar en cada esquina. Esto es diferente. Es medible, es consistente, y afecta a la gente hoy, ahora mismo. Claudia suspiró. Está bien, pero si vas a seguir investigando, al menos no vayas solo. Y así fue como, una semana después, Daniel y Claudia se encontraron parados en la esquina de Moneda y Brasil a las 6:30 de la tarde, cuando las sombras empezaban a alargarse entre los edificios coloniales. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Claudia, ajustándose la mochila donde llevaba una grabadora de audio y su teléfono listo para filmar. No, admitió Daniel, pero necesito entender qué está pasando. Empezaron a caminar, despacio, intencionalmente despacio. Los primeros metros fueron tranquilos. Claudia iba narrando en voz baja para la grabadora, describiendo lo que veían. Edificios de cantera, ventanas coloniales, una placa que indicaba que en ese edificio había funcionado alguna institución gubernamental del siglo XIX. En el metro 15, Claudia se detuvo. ¿Lo sientes? Daniel asintió. Era la misma sensación, la urgencia, el impulso de moverse más rápido. Sí. ¿Tú también? Es como cuando llegas tarde a algo importante. Esa ansiedad de que tienes que apurarte. Continuaron caminando. La sensación se intensificó. En el metro 20, ambos escucharon los pasos. Claudia giró bruscamente, su teléfono apuntando hacia atrás. La calle estaba vacía, pero los pasos eran inconfundibles ahora, capturados claramente por la grabadora. Daniel podía verlo en la expresión de Claudia. Ella también los escuchaba. «No hay nadie», susurró Claudia, su voz temblorosa. Los pasos continuaron. No eran pisadas modernas contra pavimento. Sonaban más pesados, más lentos, como botas de cuero contra piedra antigua, y venían acercándose. «Sigamos caminando», dijo Daniel, aunque cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera. Dieron 3 pasos más. Los pasos detrás de ellos se aceleraron, como si quien fuera estuviera tratando de alcanzarlos. En el metro 25 sucedió algo nuevo, algo que Daniel no había experimentado en su primera visita. El aire se volvió frío. No era el frío gradual de la tarde cayendo. Era un frío repentino, antinatural, como si hubieran abierto la puerta de un congelador. Claudia jadeó, su aliento visible en el aire que segundos antes había estado tibio. «¿Qué carajo?», empezó a decir Claudia, y entonces vieron la sombra. No era contra una pared esta vez, estaba en el pavimento proyectada por algo que no existía. La forma de un hombre alto, delgado, con los brazos extendidos hacia adelante. La sombra se movía, se alargaba hacia ellos como si tratara de alcanzarlos. Daniel agarró la mano de Claudia. «No corras. Si corremos, no sabremos qué es. ¿Estás loco? Tenemos que salir de aquí». La sombra se acercó más, y con ella llegó el sonido. No solo pasos ahora, sino algo más. Una respiración pesada, agitada, desesperada. El sonido de alguien corriendo por su vida, y entonces escucharon la voz. La misma que Daniel había escuchado antes, pero ahora más clara,
más urgente. Corre, antes de que te alcance. No era una amenaza, era una advertencia, una súplica. Daniel entendió en ese momento. No era algo persiguiéndolos a ellos, era algo que había perseguido a alguien más, hace mucho tiempo, en esa misma calle. Y de alguna manera, ese momento se repetía, una y otra vez, un eco atrapado en el tiempo, en la piedra, en el aire mismo. El prisionero que había escapado en 1782, corriendo por su vida, perseguido por guardias que nunca dejarían de buscar. Y todos los que caminaban por esa calle sentían ese mismo terror, esa misma urgencia de huir. «Es un residuo», murmuró Daniel, «una memoria atrapada en el lugar». ¿Qué? Claudia tiraba de su mano, tratando de que se movieran. La energía del evento, el miedo, la desesperación, se quedó aquí, y la gente lo siente sin saber por qué. La sombra casi los alcanzaba. Daniel podía ver ahora más detalles imposibles, grilletes en las muñecas de la figura, una camisa rasgada, pies descalzos, y detrás de esa sombra otras más, figuras más pequeñas, más difusas, los perseguidores. Claudia empezó a llorar. «Daniel, por favor, vámonos». Pero Daniel dio un paso hacia adelante, hacia la sombra. «No voy a hacerte daño», dijo en voz alta, sintiéndose ridículo y aterrado al mismo tiempo. «Ya pasó. Ya estás a salvo, sea lo que seas». La sombra se detuvo. Por un momento todo se congeló. Los pasos cesaron. El frío se mantuvo, pero dejó de intensificarse. Incluso el ruido distante del tráfico pareció desvanecerse. Daniel vio entonces algo que nunca olvidaría. La sombra en el pavimento levantó lo que parecía ser su cabeza, mirándolo directamente, aunque no tenía ojos, no tenía rostro. Y en ese momento sin tiempo, Daniel sintió todo lo que esa presencia había sentido. El terror de ser perseguido, la agonía de saber que la captura significaba muerte, el último destello de esperanza de que tal vez podría escapar si solo corría lo suficientemente rápido. Y también sintió el momento en que esa esperanza se extinguió. «Lo siento», susurró Daniel. «Siento que no lo lograras». La sombra empezó a desvanecerse, no de golpe, sino gradualmente, como tinta disolviéndose en agua. Los sonidos de pasos se alejaron, haciéndose más y más tenues. El frío se disipó, y de repente estaban solos en una calle ordinaria, con el sol de la tarde pintando las paredes de oro. Claudia se desplomó contra un edificio, temblando. ¿Qué acaba de pasar? Daniel no estaba seguro, pero la urgencia de huir había desaparecido. Por primera vez desde que había descubierto la anomalía, se sentía en paz parado en esa cuadra. Caminaron despacio hasta Correo Mayor. Cuando llegaron a la esquina, Claudia revisó la grabación en su teléfono. «No captó nada», dijo con voz débil. «Solo nuestras voces. El video muestra la calle vacía todo el tiempo». «¿Y el audio de la grabadora?» Claudia rebobinó. Presionó play, sus propias voces describiendo lo que veían, y luego silencio. Solo sus respiraciones agitadas y algunos sonidos distantes del tráfico. Nada de pasos, nada de voces susurrando. «Entonces fue solo en nuestra cabeza», dijo Claudia. «No», respondió Daniel, «fue real, solo que no es algo que las máquinas puedan registrar». Durante las semanas siguientes, Daniel siguió monitoreando las cámaras de la calle Moneda. Algo había cambiado. La gente seguía caminando rápido por la cuadra, pero ya no con la misma urgencia extrema. Los movimientos eran más naturales, como si solo tuvieran prisa normal de ciudad. No podía probarlo, pero sentía que algo había terminado esa tarde. Como si al reconocer lo que había pasado, al ofrecerle comprensión en lugar de miedo,
hubiera ayudado a esa presencia a seguir adelante. Antes de que termine esta historia, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, compártela con alguien a quien le gusten este tipo de relatos. Estas historias cobran vida cuando las compartimos. 2 meses después, Daniel recibió un correo electrónico de una investigadora de la UNAM que estudiaba fenomenología urbana. Había leído un artículo que él había escrito en un foro de historia local sobre experiencias inusuales en calles del centro histórico. Se reunieron en un café cerca de Bellas Artes. La investigadora, doctora Patricia Mendoza, traía consigo una carpeta abultada de documentos. «He estado estudiando lugares como este durante años», le dijo. Espacios donde eventos traumáticos del pasado parecen dejar una impresión permanente. No es paranormal en el sentido sobrenatural. Es más como memoria geográfica. Le mostró estudios similares de otras ciudades. Una calle en Londres donde la gente reportaba sentir náuseas inexplicables. Resultó ser el sitio de una plaga medieval. Un callejón en Sevilla donde todos aceleraban el paso. Antiguo lugar de ejecuciones durante la Inquisición. El trauma colectivo deja huellas, explicó la doctora Mendoza, no como fantasmas, sino como información residual en el ambiente. Las personas sensitivas lo perciben. Y en lugares donde la arquitectura no ha cambiado mucho, como nuestro centro histórico, esas huellas pueden permanecer durante siglos. ¿Y puede desaparecer?, preguntó Daniel. Puede, especialmente si alguien confronta la fuente del trauma con compasión en lugar de miedo. Es como resolver un trauma en terapia. Una vez que es reconocido y procesado, pierde su poder. Daniel pensó en ese momento frente a la sombra, en su decisión de no huir, de ofrecer palabras de consuelo a algo que probablemente había estado repitiendo su peor momento durante más de 200 años. ¿Crees que realmente ayudé?, preguntó. La doctora Mendoza sonrió. Los datos sugieren que sí. El cambio en los patrones de comportamiento que documentaste es significativo. Hiciste algo muy valiente. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después del incidente, Daniel estaba revisando grabaciones nocturnas de diferentes calles cuando notó algo extraño en otra ubicación. La calle Donceles, a solo 4 cuadras de Moneda. Los peatones que pasaban frente a una librería antigua específica reducían la velocidad. Se detenían. Algunos miraban hacia una ventana del segundo piso como si vieran algo, aunque las luces estaban apagadas y el edificio parecía vacío. Daniel sintió un escalofrío familiar. Había más lugares como Moneda en el centro, docenas probablemente, cada uno con su propia historia, su propio trauma residual, su propia memoria atrapada en el tiempo. Y él había encontrado una manera de ayudar, de traer paz a esos ecos del pasado. No sabía si era un don o una maldición, pero sabía que no podía ignorarlo. Guardó la dirección de la calle Donceles en sus notas. Pronto iría. Caminaría despacio. Escucharía. Y si encontraba a otra sombra del pasado atrapada en un momento de terror infinito, haría lo mismo que había hecho en Moneda. Le diría que ya estaba a salvo, que podía descansar. Porque a veces, lo único que las memorias necesitan para dejar de repetirse es que alguien las reconozca, que alguien testifique que sí sucedieron, que fueron reales, que el dolor fue válido. Y después de eso, finalmente, pueden irse. La calle Moneda sigue siendo una de las más transitadas del centro histórico. La gente camina por ahí todos los días. La mayoría sin saber nada de su historia oculta. Algunos todavía aceleran el paso entre los metros 15 y 25, pero la urgencia ya no es la misma. Es solo el ritmo natural de una ciudad que nunca se detiene. Las cámaras de seguridad siguen grabando. Daniel sigue observando.
Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien se detiene en esa cuadra, mira hacia atrás con expresión confundida y después continúa su camino, preguntándose por qué sintió que debía apresurarse. Nunca sabrán que están caminando sobre la huella de una tragedia antigua, que cada paso que dan es sobre las mismas piedras donde alguien corrió por su vida hace más de 200 años. Pero está bien que no lo sepan, porque Daniel lo sabe, y eso es suficiente. La memoria ha sido honrada. El eco ha sido escuchado, y aunque las calles del centro histórico guardan miles de historias más, al menos esta ha encontrado paz. Por ahora.